Si hablamos de delanteros elegantes, fríos y letales, es imposible no pensar en Karim Benzema. Pero, ¿cómo nace un jugador que cambiaría silenciosamente el fútbol moderno? Todo empezó en Bron, uno de los suburbios más duros de Lyon, en Francia. Rodeado de dificultades económicas y tentaciones callejeras, Benzema encontró su refugio en el balón. Desde pequeño había algo en él que llamaba la atención. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero entendía el juego como pocos. Apenas con 9 años, el Lyon puso los ojos sobre él. Un entrenador, tras verlo en un torneo infantil, dijo una frase que muchos creyeron exagerada. Si no se pierde en el camino, este chico llegará a lo más alto. Pero ¿cómo mantener la cabeza fría cuando empiezan a llegar los contratos, la fama y todo lo que un joven de barrio jamás había tenido? Era una pregunta que Karim tendría que responder muy pronto. Debutó profesionalmente con el Olympique de Lyon en 2005, con apenas 17 años. Pero no fue amor a primera vista. Al principio, Benzema era criticado por ser demasiado reservado, poco expresivo. Algunos se preguntaban si tenía la personalidad necesaria para liderar un equipo grande. Lo que pocos veían era que Benzema estaba construyendo algo a su ritmo. Entre 2005 y 2009 se consolidó como una máquina de hacer goles y títulos. Ganó 4 Ligue 1 consecutivas, fue goleador del torneo y ya sonaban rumores desde España. Y no de cualquier club. El Real Madrid ya lo miraba. Pero había una duda enorme. ¿Podría Benzema, tímido y frío, triunfar bajo los reflectores más exigentes del mundo? La respuesta estaba a punto de escribirse. En 2009, el Real Madrid lanzó una bomba en el mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo, Kaká, Xavi Alonso y, casi en silencio, Karim Benzema. Florentino Pérez había apostado por un chico de apenas 21 años, invirtiendo 35 millones de euros en su talento. Pero no todos estaban convencidos. ¿Era Benzema realmente capaz de soportar la presión del club más exigente del planeta? ¿O sería devorado por la competencia brutal que le esperaba? Su llegada no fue sencilla. El idioma, la adaptación a una nueva vida, la competencia feroz con jugadores como Gonzalo Higuaín. Karim parecía invisible en una plantilla repleta de estrellas. Las críticas no tardaron en llegar. Le falta sangre. No tiene carácter. No es jugador para el Madrid. Mientras tanto, Benzema respondía a su manera, en silencio, trabajando. Pero su primer año fue gris. Apenas 9 goles y muchas dudas. Incluso dentro del club se preguntaban si la apuesta había sido un error. Sin embargo, hubo alguien que no perdió la fe en él. Zinedine Zidane, asesor presidencial en ese momento. Zidane insistió en que Benzema era diferente, que no era solo un goleador, sino un futbolista capaz de entender el juego como pocos. ¿Podría ese respaldo cambiar su destino en Madrid? ¿O Benzema terminaría siendo una promesa fallida, como tantos otros? El tiempo, y sobre todo su resiliencia, darían una respuesta que nadie esperaba. Karim Benzema permaneció en el Real Madrid, pero durante años vivió bajo una sombra enorme, la de Cristiano Ronaldo. Mientras Cristiano rompía todos los récords goleadores y acaparaba los focos, Benzema parecía asumir un papel silencioso. Era el socio perfecto, el delantero que se sacrificaba, el que abría espacios, el que asistía. Pero pocas veces el protagonista, y eso generaba una pregunta incómoda. ¿Era Benzema simplemente un actor secundario? ¿O había algo más detrás de su aparente discreción? En esos años, Benzema fue clave en las 4 Champions League que el Madrid ganó entre 2014 y 2018. Su fútbol sutil, su capacidad para entender el juego y asociarse, su generosidad en ataque, todo eso permitía que Cristiano brillara aún más. Sin embargo, las estadísticas personales no siempre hacían justicia. Mientras otros delanteros buscaban el gol desesperadamente, Benzema jugaba para el equipo. Y eso, en el mundo mediático del Madrid, muchas veces no se valoraba. A eso se sumó un golpe durísimo en su carrera. El escándalo de chantaje a Mathieu Valbuena en 2015, que lo dejó fuera de la selección francesa durante más de 5 años. Justo cuando Benzema estaba en su plenitud futbolística, quedaba excluido del sueño de representar a su país en torneos grandes como la Eurocopa o el Mundial. ¿Se derrumbaría? ¿Buscaría una salida del Madrid? Nada de eso. Benzema eligió el silencio, la paciencia y el trabajo. Sabía que su momento llegaría. Solo necesitaba esperar la oportunidad adecuada para demostrarle al mundo de qué estaba hecho. Y esa oportunidad estaba cada vez más cerca. La temporada 2018-2019 del Real Madrid comenzó con un vacío que muchos pensaban imposible de llenar. Cristiano Ronaldo ya no estaba. El equipo necesitaba una nueva estrella, un líder, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién podría hacerse cargo del peso de la camiseta número 7? Todos miraban a Karim Benzema, pero pocos creían que era él quien podría asumir el desafío.
Sin Cristiano, sin los reflectores que siempre acompañaban al portugués, muchos pensaban que el delantero francés nunca sería capaz de brillar con luz propia. Pero, ¿y si Benzema no necesitaba la fama para demostrar lo que podía hacer? Aquel 9 silencioso y casi invisible durante años estaba a punto de dejar claro que su momento había llegado. En esa temporada, el Madrid comenzó a tambalear. Los cambios de entrenadores, la incertidumbre en el vestuario, pero Benzema, en medio del caos, no solo se adaptó, se impuso. No era un goleador cualquiera, era el goleador que el Madrid no esperaba, pero del que todos acabarían hablando. Benzema no solo anotaba goles, sino que asumía la responsabilidad en cada jugada crucial. En cada momento de presión, respondía. Pero lo que muchos aún no entendían era que Karim estaba preparado para dar el siguiente paso. Con 30 goles en la temporada 2018-19, comenzó a hacer callar a los que decían que el Real Madrid no podía encontrar un sustituto para Ronaldo. Y ahí, en medio de la tormenta, Benzema se preguntaba, ¿era esto suficiente? ¿De verdad había llegado su momento? ¿O había algo más en su destino que aún no había ocurrido? En ese instante, el fútbol empezaba a descubrir a un Benzema que ya no se conformaba con ser el segundo en el reparto. El Real Madrid necesitaba a su líder, y este, 9, lo estaba demostrando. En 2021, después de 6 años de ausencia, Karim Benzema volvió a la selección francesa, dejando atrás un conflicto que lo había alejado de su país en los momentos más cruciales. Su regreso fue recibido con esperanza, pero también con expectativas. Había madurado tanto como jugador como persona, y su evolución en el Real Madrid era más que evidente. Para ese entonces, Benzema ya no era el segundo en el equipo, ni el compañero de Cristiano Ronaldo. Había asumido el papel de líder indiscutido. La temporada 2021 a 2022 no solo mostró su capacidad para marcar goles, sino también su inteligencia táctica y liderazgo, que le daban la autoridad en el campo. Karim ya no solo anotaba, controlaba el ritmo del partido, gestionaba la presión y guiaba a su equipo con un estilo único. En la Champions League 2021-2022, su influencia fue determinante. En los cuartos de final, el Real Madrid se enfrentaba al Chelsea, donde tras un empate en la ida en Madrid, el equipo se veía obligado a remontar en Stamford Bridge. Benzema, con un hat-trick memorable, dejó claro que era el hombre para estos momentos, llevando al Madrid a una victoria histórica. No solo fue en ese partido. En las semifinales, el Madrid se enfrentaba al Manchester City en una de las remontadas más épicas de la historia de la competición. Con 2 goles de Benzema y una actuación magistral, el Madrid volvió de una desventaja casi imposible, sellando su pase a la final. Sin embargo, su mayor logro llegó fuera de la competición doméstica, cuando, tras una temporada espectacular, se ganó el reconocimiento mundial, el Balón de Oro. Aquel 2022, Karim Benzema no solo había brillado por sus goles, sino también por su madurez futbolística. Fue el jugador clave en la remontada histórica del Real Madrid en las etapas finales de la Champions League, donde su presencia en los partidos más importantes llevó al equipo a conquistar el título europeo una vez más. En 2023, tras una de las temporadas más memorables de su carrera, Karim Benzema tomó una decisión que sorprendió a muchos. Dejó el Real Madrid después de 14 años y se unió al Al Ittihad de Arabia Saudita. Tras una serie de títulos, goles y logros individuales, su salida marcó el fin de una era dorada para el delantero en el club, que lo vio convertirse en una leyenda. A sus 35 años, Benzema había alcanzado todo lo que un jugador puede soñar en Europa. Pero lejos de ponerle un punto final a su carrera, decidió enfrentarse a un nuevo reto en el fútbol saudí, una liga que estaba ganando notoriedad gracias a la llegada de grandes estrellas y que veía en él una figura fundamental para seguir creciendo. Su fichaje fue una declaración de intenciones, tanto para el jugador como para el fútbol árabe, que se veía en plena transformación. Al llegar a Al Ittihad, Benzema fue recibido como una estrella y rápidamente dejó claro que su calidad seguía intacta, aunque con un estilo de juego más maduro. Sin embargo, la transición no fue fácil y Karim tuvo que adaptarse a un nuevo fútbol, nuevas culturas y un ambiente diferente al que había conocido en Europa. Pero a pesar de todo, Benzema mantuvo su esencia, la capacidad de marcar goles, su visión de juego y su liderazgo. A medida que se fue adaptando al nuevo entorno, el delantero francés continuó demostrando que aún tenía mucho por dar, no solo en el campo, sino también fuera de él, como referente para la nueva generación de futbolistas que seguían sus pasos. El fichaje de Karim Benzema por Al Ittihad no solo fue un paso importante en su carrera, sino también un simbolismo de cómo el fútbol mundial está cambiando y cómo jugadores de su talla pueden llevar su legado a nuevas latitudes, extendiendo su influencia más allá de Europa.
Y así concluye la increíble historia de Karim Benzema, un delantero que dejó una huella imborrable en el Real Madrid y que ahora en Arabia Saudita sigue demostrando que su legado está lejos de terminar. Pero, ¿quién será el próximo jugador que veremos transformar el juego con su talento y pasión? No te pierdas el siguiente episodio, donde descubriremos la historia de otro ícono del fútbol mundial.